Buen día, primero que nada me permito presentarnos. Mi nombre es Nayeli Nava Palacio y en conjunto con el licenciado Jairo Treviño García estamos llevando a cabo esta entrevista con el objetivo de analizar la violencia escolar y la importancia de la integración de un criminólogo en los centros educativos a nivel básico. Esta investigación forma parte de la licenciatura en Criminología de la Universidad Vizcaya de las Américas y tiene como finalidad identificar la relación entre educación y conocimiento criminológico. Ahora bien, si no le importa, me gustaría que se presentara. Buen día, mi nombre es César Pérez. Actualmente le voy a platicar un poquito de mi experiencia. Llevo 6 años de experiencia como docente dentro de esta institución. Llevo 3 años impartiendo clases. Bueno, en base a su experiencia, y qué bueno que lo menciona, ¿podríamos comenzar con la entrevista? Sí, claro. Bueno, ah, como primer lugar, ¿me podría decir si en el aula se pueden dar algunas situaciones de violencia entre sus alumnos? Y en caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿nos podría hablar un poco de cuáles son las más frecuentes? Bueno, creo que las situaciones de violencia se presentan en cualquier lugar, no precisamente en una institución. Precisamente creo que se presentan por las inconformidades que pueden tener los alumnos, ya sea del mismo docente o de sus compañeros. Frecuentemente nosotros como docentes observamos más que son los tipos de agresiones físicas, que son los empujones, los pellizcos, incluso las verbales, que son los malos comentarios que se pueden presentar de los alumnos, incluso hasta nosotros como docentes. Muy bien, en este sentido, ¿ustedes como maestros están capacitados o tienen algún conocimiento para detectar y atender una situación como estas? Capacitados como tal, no hemos recibido algún tipo de capacitación, sin embargo, por mera lógica sabemos identificar cuando algún alumno está agrediendo a uno de sus compañeros, e inclusive pues cuando un compañero está siendo agredido por otro de sus amigos. Usted como docente y en base a su experiencia dentro de esta institución, ¿cómo definiría el clima de relaciones interpersonales que existe entre sus alumnos? A pesar de no ser el mejor clima, creo que es bueno, eh, pero pues como todo existen discusiones entre los mismos compañeros, inclusive con los otros grupos. Ahora que me habla de estos problemas que se dan dentro de la institución y entre sus alumnos, ¿usted cree que las agresiones entre los menores es un problema que se da únicamente dentro de esta institución? Yo creo que los problemas no solamente son de esta institución. Me podría afirmar que todas las escuelas tienen problemas. Como lo he mencionado, no solamente entre los alumnos, incluso se han presentado problemas entre los docentes y con el personal administrativo, con los directivos, y pues ya. Ahora que lo menciona, ¿me podría decir si usted o algún colega docente ha sufrido de robo o alguna agresión por parte de sus compañeros de trabajo o incluso de sus alumnos? Afortunadamente, dentro de lo que llevo en esta institución, pues me han tocado compañeros pues trabajan armónicamente, e incluso no he tenido ningún problema con ninguno, me llevo bien con todos, somos compañeros de trabajo y nada más.
Bueno, ahora entrando un poquito al tema de lo que son las repercusiones que conlleva la violencia escolar, ¿me podría decir qué consecuencias físicas, psicológicas y o morales cree que pueda tener algún menor que ha sufrido o sufre de acoso dentro de su escuela? Ok, creo que a un grado de que se sufra algún tipo de violencia física, incluso se podría llegar a tener lesiones graves. Por ejemplo, un simple empujón inclusive podría ocasionar la caída de alguno de los compañeros y podría golpearse. Hablando de las situaciones psicológicas o cuestiones psicológicas, pues se podría decir que pues el compañero como que se aísle, ya no quisiese juntarse con sus compañeros, ya no quisiese trabajar, y pues ya no se llevaría tan bien, ya no tendría una buena convivencia con sus compañeros. Muy bien. ¿Y usted como docente considera que el hecho de pasar mucho tiempo dentro del aula influya en la aparición de la violencia que se da entre sus alumnos? Yo creo que no es tanto el tiempo, sino yo creo que más que nada es como la manera en que tratan como de convivir, ¿no? Porque podría ser mucho tiempo, pero si la convivencia es buena, pues no creo que se llegue al grado de que una persona, pues estando en una buena convivencia, genere algún tipo de violencia. En este sentido y por lo que menciona, ¿cree que la relación que hay entre sus alumnos y sus compañeros de otras aulas sea diferente? Yo creo que sí es diferente en el sentido de que hablando del tiempo, pues como que conviven más con sus compañeros de aula que con las de otras aulas. Entonces, con respecto a ese tema, yo creo que sí es un poco diferente, pues tal vez no tienen las mismas, eh, ¿cómo decirlo? No creo que se tengan la misma confianza que tienen con sus compañeros que conviven a diario, ¿no? Entonces yo creo que esa es como que la situación que se pudiera presentar. En su experiencia, ¿a qué edades es más frecuente que se dé la violencia entre compañeros, hablando claro con niños de educación primaria? Yo creo que eh, no existe una edad como fija para que, no, pues tengo esa edad, voy a ocasionar problemas. Entonces yo creo que es eh, por el tiempo de convivencia, el cómo se vive con sus compañeros, inclusive se pudiera presentar algún tipo de empujón o agresión en los niños pues de primero, ¿no? Entonces yo creo que no existe una edad que defina como que en esta edad va a aparecer el tipo de agresiones que se pudiera presentar entre los compañeros. En el sentido de la influencia que tiene la escuela sobre estas conductas agresivas, ¿usted considera que el entorno escolar puede favorecer o desfavorecer el hecho de que los menores se agredan entre sí? Bueno, yo creo que el entorno escolar, claro que podría favorecer debido a que pues existe una mayor convivencia entre los alumnos e inclusive los alumnos podrían llegar a ver a otros compañeros agredirse, ¿no? Entonces yo creo que en esta situación pues se podría presentar de que los alumnos aprecien situaciones de agresión entre sus compañeros. Ok, bueno, en este sentido y por lo que usted me menciona, ¿podría decir con qué frecuencia se dan las agresiones físicas o verbales entre los alumnos de esta institución? Ok, hablando de frecuencia, yo podría asegurar que inclusive este tipo de agresiones se podrían presentar más por ejemplo, en los clubes deportivos, debido a que existen alumnos los cuales en situaciones en los que pues lamentablemente no logran ganar este tipo de juegos, pues existe una agresión de desacuerdo, ¿no? De inconformidad y empiezan a gritarse, a empujarse, a golpearse. Yo creo que en esa situación se podría decir que es cuando
aparecen un poquito más ese tipo de agresiones de violencia, ¿no? Me parece realmente interesante que mencione acerca de los deportes, porque puede ser algún factor relevante para el tema de la violencia que se da dentro de una escuela. Por otro lado, también creo que, pues como sabemos, las nuevas tecnologías avanzan constantemente y es por ello que me gustaría que nos comentara si usted cree que es frecuente que los menores, no solo de esta institución, sino en general, usen las nuevas tecnologías y redes sociales para causar algún tipo de daño a sus compañeros de escuela. Lamentablemente estas situaciones pues son de lamentarse, vaya, debido a que los jóvenes, los menores de ahora usan las redes sociales precisamente lo que conocemos mucho como memes para burlarse de sus compañeros. Lamentablemente se ha perdido como que ese estigma de que las redes sociales eran para comunicarse, para dialogar, y ahora lamentablemente las utilizan más que nada para burlarse, ¿no? Para querer llamar la atención burlándose de sus compañeros precisamente. Ahora que lo menciona, ¿nos podría decir o hablar desde su punto de vista, yo creo que muy personal, si tiene conocimiento de algunas características que nos puedan indicar que un alumno sufre o ha sufrido de algún tipo de acoso? Yo creo que en mis años de experiencia podría asegurar que un alumno que sufre de algún tipo de violencia o acoso es aquel alumno que se aísla de los demás, ¿no? Que decide ya no participar en clase, e inclusive me ha tocado que tengo alumnos que precisamente hasta deciden ya no comer, aislarse, ya no juntarse con sus amigos, no convivir, se aíslan, no participan en clases. Entonces yo creo que esas son como que las principales situaciones en las que yo podría asegurar que ese alumno pues está sufriendo de algún tipo de acoso. ¿Usted considera que sea el mismo tipo de acoso o daño el que se da en un niño que en una niña? Yo creo que no es el mismo debido a que pues como la sociedad los tiene como etiquetados de que el hombre es el fuerte, la niña es la débil, entonces yo creo que en esa situación se podría decir que la niña, pues, al ser al ser un poquito más débil que el hombre, es la persona con la que sufre más, ¿no? Y yo creo que asegurar un poquito de que la mujer como que eh, podría decir que su afectación es más psicológica que los tipos de agresión de los hombres pues son más como los golpes, los jaloneos y las mujeres suelen más como insultarse, ¿no? De modo verbal. Aunque parezca extraño, me, mm, yo creo que tiene toda la razón porque muchas de las veces se da tal y como lo menciona. Ahora bien, ¿nos podría decir si usted tiene conocimiento en cuanto a qué áreas de la escuela se han reportado más actos de acoso o violencia entre los alumnos? Me ha tocado casos de que precisamente yo creo que en los baños es donde precisamente se suelen reportar más ese tipo de actos, ¿no? Debido a que pues nadie los observa, nadie los ve, nadie les dice nada, entonces aprovechan esa situación de que precisamente, vuelvo a repetir, de que como nadie los observa es donde aprovechan para hacer ese tipo de acciones. ¿Y usted tiene conocimiento de algún área en específico dentro de esta institución? Ok, por lo general este tipo de actos de violencia suelen presentarse creo que más a la hora de salida, inclusive pues en la parte de detrás de las aulas existe un espacio de áreas verdes, inclusive ese espacio lo utilizan para hacer ese tipo de provocaciones, ¿no? Ustedes como docentes,
o directivos, el caso del que se trate, dan a sus alumnos la confianza de contarles en caso de sufrir algún tipo de agresión, ya sea dentro o fuera de la escuela. Yo creo que uno como docente tiene un poquito en ese sentido como de esa responsabilidad de crear un ¿cómo decirlo? Un lazo de confianza, ¿no? Entre alumno docente para que en caso de que se presente alguna situación como por el estilo, pues el alumno tenga la confianza de decirnos, de contarnos lo que realmente está pasando. Bien, ahora que lo menciona, da pie para la siguiente pregunta, que es si usted cree que los docentes tienen parte de culpa al no prestar la atención adecuada a algunas conductas o comportamientos de sus alumnos. Ok, decir que no tenemos parte de culpa nosotros como docentes sería como tratar de evadir el problema o la situación que se presenta. Entonces yo creo que nosotros como docentes pues jugamos un papel importante para atender algún tipo de conducta que se presente ante los alumnos. En este sentido, ¿usted considera que es un tema importante que no se debería de dejar o tratar de olvidar, ya que solo se suele hablar de este fenómeno en los medios de comunicación cuando el tema ha repercutido en casos extremos como el suicidio? Lamentablemente es un tema pues vaya frecuente en las instituciones debido a las diferentes situaciones que se presentan, ¿no? Pero efectivamente, pues lamentablemente nada más salen como a la luz o se habla de ellas cuando existe un accidente que pasa a mayores, ¿no? Entonces yo creo que sería como que importante platicar del tema con los alumnos o nosotros mismos como docentes para saber cómo reaccionar ante dichas situaciones. Ahora bien, entrando un poquito al tema de las agresiones, ¿usted cree que si no existen agresiones físicas no se considera un acoso? Bueno, con respecto a esta pregunta, yo creo que más allá de considerarlo sí o no acoso, yo creo que el acoso, pues antes hemos mencionado que va más allá de solamente ser agresiones físicas, pues están las verbales, las psicológicas, las morales. Entonces yo creo que sí, precisamente sí, si no hay agresión física, yo creo que con el simple hecho de hacer un mal comentario o una burla, yo creo que es acoso. Muy bien, y en cuanto a los menores que presentan las conductas agresivas, ¿me podría mencionar algunas características de personalidad que usted encuentra con los alumnos que comúnmente toman el papel de agresor? Pues precisamente eso, ¿no? Que se entornan un poquito agresores, toman un papel de superioridad, se creen que son como los líderes de los grupos. eh, Básicamente es eso, ¿no? Que se entornan agresivos y son, eh, pues, mal comportados con sus compañeros. Es decir, pues sí, ¿no? Intentan, mostrarse fuerte ante los demás, ante sus compañeros. Ahora bien, como sabemos, en todos los centros educativos hay normas y reglas de la comunidad estudiantil que se deben seguir. En caso de que algún alumno incumpla con el reglamento establecido en esta institución, ¿existe alguna sanción? Claro que existen sanciones. Yo creo que como primera parte, pues es un comunicado a los padres, debido a que pues son conductas que no se toleran. ¿Me pudiera mencionar de qué tipo o tipos son
estas sanciones que se ejercen a los alumnos? Pues primordialmente podríamos decir que se encarga un trabajo extra acerca de, pues de la falta que ha ocurrido, ¿no? Para que no se vuelva a repetir en caso de que exista esa continuidad de faltar a las normas, pues ya es una suspensión temporal de clases. Ahora me pudiera comentar en caso de que un alumno cometa una falta, una agresión o haga algún comentario a manera de insulto a alguno de sus compañeros. ¿Cómo reaccionan ante esta situación ustedes como docentes? Pues principalmente tratamos de calmar la situación, ya se llevaría pues al alumno a dirección, a platicar de la situación, de el por qué lo realizó y pues comentar que eso no se debe de hacer y proseguir a las sanciones. Ahora bien, ¿con qué frecuencia los alumnos del salón de clase desobedecen las instrucciones que se les dan, ejerciendo un liderazgo negativo frente al grupo? A pesar de que no son tan frecuentes ese tipo de situaciones, siempre existe el alumno que trata como de no respetar o no obedecer las instrucciones, ¿no? Pero frecuente las situaciones no se han presentado. Ahora bien, desde su punto de vista muy personal o bien de docente, ¿cuáles cree que son las principales causas de la conducta agresiva en los menores? Hablar de causas, podría mencionar que, por ejemplo, se podrían presentar las situaciones en donde el alumno precisamente pues vive ese tipo de situaciones en el hogar, entonces pues intenta como replicar esas conductas de manera que él las ve como de manera normal debido a que pues las sufre en casa y pues como no recibe algún tipo de atención, entonces yo creo que el alumno pues las descifra como eh, acciones normales. Ahora que lo menciona, ¿usted considera que sus alumnos saben diferenciar entre los juegos pesados entre niños y ya una agresión? Yo podría asegurarte que no sabrían diferenciar debido a que pues son menores, sí, claro, entonces podrían tomar pues los juegos pesados y quedarse como eso, ¿no? Simplemente un juego, entonces yo creo que los alumnos no sabrían diferenciar entre un juego pesado y una agresión. ¿Usted considera que el hecho de que un menor ejerza algún tipo de violencia o lleve a cabo una conducta agresiva sea con la finalidad de obtener algún beneficio o por mera diversión? Con respecto a esta pregunta, podría asegurar que se presentan de las dos situaciones. De manera de obtener un beneficio se han presentado situaciones en las que el alumno pues agrede a sus compañeros. Un ejemplo así muy que se ha presentado se podría decir que es a la hora de que el alumno quiere quitarle pues su comida a su compañero, ¿no? Y en las otras ocasiones se podría decir que por mera diversión debido a que el alumno se quiere sentir pues el más fuerte, el que tiene aquel papel de superioridad ante todos. Entonces yo creo que se podían presentar de las dos situaciones, ¿no? En este sentido, la escuela ofrece pláticas o talleres como programas y actividades educativas
encaminadas a la prevención de la violencia dentro y fuera de las aulas? Lamentablemente esta escuela pues no cuenta por el momento con ningún taller, ningún programa en donde se les imparta pues a los alumnos acerca del tema, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como nuestra debilidad en esta institución. Ahora que lo menciona, ¿de qué manera se resuelven los conflictos suscitados dentro de la escuela con relación a la violencia dada entre los alumnos? Bueno, yo creo que ante estas situaciones pues lo primordial que se hace es como hacer un llamado de atención al alumno, ¿no? Y brindarle pues un castigo para que no se vuelva a repetir la situación. En caso de que la situación se presente un tanto grave, pues ya es cuando se tiene que hacer un llamado a los padres. ¿Usted considera que sea necesario integrar a un criminólogo a los centros de educación? Esto con la finalidad de erradicar las conductas violentas que se dan o pudieran darse entre los alumnos de esta y las demás escuelas primarias. Yo creo que de ser necesario, claro que es necesario, pues debido a que muchas de las veces nosotros como docentes pues no estamos capacitados para o no sabemos cómo reaccionar ante una situación que se presente entre los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que sí sería eh, eh, pues un papel importante el que se jugaría un criminólogo en los centros educativos. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, en caso de bullying detectado, ¿la escuela cuenta con algún procedimiento para tratar y solucionar el conflicto? Lamentablemente la escuela es de lo que carece de que no sabe cómo reaccionar ante unas situaciones de bullying, debido a que pues no, como no son muy frecuentes, entonces la escuela pues no se ha prestado a hacer un procedimiento ante pues dichas situaciones que se presentan, ¿no? Aparte del reglamento escolar general, ¿hay normas o reglas que deben seguir los alumnos dentro del aula? Así es, pues en mi caso existen normas que los alumnos deben de obedecer pues en el aula, aunque se han presentado el caso de que hay docentes que no le toman la importancia que tienen estas mismas, entonces pues los alumnos tienden a hacer pues lo que se les da, eh, no su gana, pero no tienen como un orden en el aula a la hora de trabajar. En caso de que, pues como usted lo menciona, se han dado demasiados casos de agresión dentro de la escuela. En este sentido, ¿existe alguna intervención psicológica ofrecida por la escuela a alumnos que han sido agredidos o para aquellos que toman el papel de agresor, esto quienes presentan las conductas agresivas? Lamentablemente, pues esta institución no cuenta con dichas intervenciones para ambos papeles, pues quienes presentan esta situación de agresor, ni para la víctima ni para el agresor. ¿Por qué parece ser tan difícil eliminar el bullying de las escuelas habiendo tanta información acerca del tema? Pues yo creo que a pesar de eso, si bien existe demasiada información, creo que nosotros precisamente como docentes pues no tomamos esa importancia hasta que no vemos una situación pues grave. Entonces yo creo que más que nada sería eso, ¿no? Que no se imparte con los alumnos las diversas situaciones que se podrían presentar ante dichas acciones de agresiones que se pudieran dar entre ellos, ¿no? Ahorita que comentábamos algo acerca de los criminólogos dentro de las escuelas primarias, ¿usted alguna vez ha escuchado algo acerca de la criminología educativa y sus objetivos? La verdad es que no, no he escuchado
nada acerca de la criminología educativa, desconozco pues sus fines, sus objetivos y sí estaría interesante conocer acerca del tema. Bueno, creo que está de más hacer esta pregunta, pero será interesante. ¿Usted conoce alguna escuela en la que se haya integrado un criminólogo o algunas políticas criminológicas encaminadas a la prevención de la violencia escolar? Lamentablemente en los años que tengo de experiencia pues como docente no he estado en ninguna institución en donde se cuente con pues con un criminólogo, ¿no? Entonces yo creo que sí es como que algo que se debería de trabajar. En el caso de esta institución, ¿qué se hace para impulsar la sana convivencia y socialización entre sus alumnos y docentes? Bueno, yo creo que lo que hace la escuela pues es establecer reglas de trato hacia los compañeros, ¿no? Mismas que nos hacen pues tratarnos por igual. Además de que pues establecer dichas reglas pues nos ayudan a que se prohíba el maltrato o el bullying o incluso pues ya una acción de violencia, ¿no? Además de que pues estas nos ayudan a fomentar el pensamiento pues de una sana convivencia. Bueno, pues creo que esto sería todo. De antemano, muchas gracias por las atenciones y el tiempo brindado para esta entrevista. Esperamos que las preguntas que conllevan no haya sido o haya generado algún sentimiento de incomodidad. Parece que no lo mencionamos al inicio, pero su identidad será presentada de manera anónima, por lo que no tiene nada de qué preocuparse. Y pues no me queda más que dar las gracias nuevamente. Espero vernos muy pronto.